Y con esta bonita canción del Cisma de Levante, empezamos este podcast con estas imágenes de protestas recientes de varios países, entre ellos Chile, Ecuador, Hong Kong, Cataluña y Colombia. Pero cabe señalar que las imágenes más crudas y más hardcore que vimos son del país del que hablaremos hoy, de Venezuela. Este no será un programa con rigor historicista. No vamos a hablar de datos ni fechas concretas, y tampoco vamos a hablar de lo que nosotros pudiéramos haber investigado, nada de eso. Hoy tenemos una invitada muy especial que vivió en carne propia todos los cambios políticos, sociales y económicos de Venezuela en las últimas décadas, y dejaremos que sea ella quien nos cuente cómo fue estar ahí. Hola Mari, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, pues. Sí, Qué bueno que nos acompañas hoy. ¿Nos puedes empezar a contar un poco sobre ti antes de empezar a entrar de lleno? O sea, ¿dónde naciste? ¿En qué lugares viviste? ¿A qué te dedicas? ¿Tu trabajo? ¿Tu escuela? Bueno, yo nací prácticamente en el Distrito Federal, en mi país, ahí en Venezuela, lo que llamamos el Distrito Federal, la parroquia San Juan. Nací un 4 de marzo de 1952. En mi país soy licenciada en enfermería, ya jubilada, pero en realidad si retrocedo hacia atrás, yo tuve una infancia muy bonita, tuve una educación muy buena. En el tiempo de que me tocó a mí estudiar, no había carencia de nada. En todos los colegios de primaria, tanto como de secundaria, tanto como universitaria, como es la Ciudad Universitaria de Caracas, ahí salieron muchos profesionales. Muchos profesionales salieron de ahí a estudiar en el extranjero, porque había un plan de beca que se llamaba Gran Mariscal de Ayacucho, que todo el que cumpliera con excelentes notas, pues tenían la facilidad de estudiar fuera del país la carrera que quisieran. Y retrocedo hacia atrás, a mí me tocó estudiar en la escuela Pedro Fonte. Ahí lo único que nuestros padres tenían que comprarnos era el uniforme y los zapatos, porque todo lo demás lo teníamos ahí. En cuanto a útiles escolares, morrales, teníamos asistencia médica, teníamos medicina general, teníamos odontología, teníamos psicólogos, teníamos un gran comedor escolar que a la familia de escasos recursos pues nos venía bien porque nos íbamos desayunados, pero teníamos un buen almuerzo, practicábamos deporte, festejábamos el Día del Niño con mucha abundancia. Ya nuestros padres no tenían que comprarnos el Niño Jesús, porque los juguetes que nos daban eran muy buenos, y siempre hacían como que un sondeo de los niños que eran de muy bajos recursos, y a ellos no le daban juguetes, ya venían sus bolsitas con sus nombres de cada uno de ellos, que venían con ropa y zapatos. O sea, como decía yo, el que no estudió en ese tiempo y no se preparó era porque era flojo. Ajá. Bueno, de ahí sí quiero emprender. Sí me gustó la enfermería, porque de hecho me gusta mucho servir, me gusta compartir, pues. Y sí, estudié, pues ya cuando cumplí 20 años me casé, y todo era color de rosa en mi país, había abundancia. Yo trabajaba en el Instituto de los Seguros Sociales. Ahí los pacientes no tenían que comprar absolutamente nada. Al contrario, tú ibas a cualquier consulta, fuera que lo fuera, y había una farmacia muy equipada. Ahí tú lo único que tenías era que pagar tu pasaje para tú ir a la consulta. Lo demás te lo daban allí. Te daban rehabilitación, te hacían cirugías carísimas. Ahí el Seguro Social te lo daba. Cuando iban las personas, las mujeres, íbamos a dar a luz, ahí no hacía falta nada. De hecho, cuando te daban de alta, te daban los Pampers, te daban 5 o 6 bolsas de Pampers, te daban 7 o 8 latas de fórmula. Era gratuito, todo era gratuito. Hasta que llegó la Quinta República. O sea, nosotros éramos felices, millonarios, y no lo sabíamos.
Estamos hablando de este periodo, es lo que se conoce como era la República Democrática. Ya no era gobernado por militares, no era todo electo democráticamente. Era democráticamente. Los ¿no? Teníamos libertad de expresión, los periodistas podían meterse a cualquier sitio que no eran agredidos. Después fue que vino la represión que nos cerraron varios canales de televisión, varias emisoras de radio, los periodistas eran agredidos, eran perseguidos, hasta uno mismo era perseguido. Usted, se dice que antes de que cambiara el gobierno a ser socialista en Venezuela, Venezuela era el país más rico de la región. ¿Usted cuando era niña lo percibía así? ¿Usted era consciente de que vivía en el país más rico de la región? ¿Sí lo sentía? Sí, porque teníamos todo, como le dije anteriormente, teníamos todo en abundancia. Podíamos andar en un país libre, podíamos acercarnos a un funcionario policial, que ese funcionario no nos iba a robar ni nos iba a faltar el respeto. Al contrario, nos brindaban la ayuda que uno estaba requiriendo en ese momento. Uno podía andar libremente por donde uno quisiera ir. Ya hoy día no se puede. Y en ese entonces no recuerda tampoco que hubiera mucho crimen. O sea, el país era seguro. Era seguro, había seguridad, había mucha seguridad. ¿Por qué? Había seguridad porque había trabajo, había empleo. Y el sueldo que uno devagaba le alcanzaba a uno para muchas cosas. Sí, claro. Para vivir honesta y cómodamente le alcanzaba a uno el dinero. Yo aquí tengo una pregunta sobre el gobierno democrático. O sea, si fue un periodo amplio de tiempo que duró. Se dice que también al final de ese gobierno democrático ya empezaba también a haber así como ciertos problemas dentro del gobierno. O sea, ya como temas de corrupción, de desigualdad, o sea, como que ya no estaban las cosas tan bien al final de ese gobierno democrático. ¿Usted sí recuerda ese cambio? Sí, fueron 40 años de democracia, fueron 40 años de felicidad, fueron 40 años de abundancia. De hecho, mi país le abrió puertas a muchos emigrantes. Y el que llegaba no era que tenía que pertenecer a X partido para que te pudieran dar empleo, para que tú pudieras comprar una casa, para que tú pudieras andar libremente, pues, siempre y comportándote como debe ser. Sí, a lo último, sí hubo como corrupción, sí hubo como todo gobierno, sí hubo corrupción y de paso, fueron personas que después que se llenaron sus bolsillos, ya como que querían era más, ya no se conformaban con lo que estaban agarrando, sino que querían ya el poder, pues, ya querían la presidencia, como que pensando más arriba. Pero sí fue un país, 40 años de libertad, que lo disfrutamos, pues, lo que vivimos ahí, pero como también nos tocó vivir en carne propia, el tener que desprendernos de lo que con tanto sacrificio logramos, ver familias divididas, porque la familia está dividida. La familia está dividida. Entre los que apoyan y no apoyan el socialismo, ¿no? De hecho, yo tengo un hermano, que yo tengo como 4, el tiempo que tengo aquí que ni le marco. Porque le cambiaron ese chip, que es lo que habla ahora de pura Quinta República. Ya uno como que pasa a ser de lo último, porque no nos tratamos como familia, pues. Y la familia está dividida, una por aquí, otra por allá. Los hijos han tenido que dejar a sus mamás ya mayores allá. Hemos tenido que emigrar por necesidad de salud, como me pasó a mí. Porque yo venía a este país, era cuando nacían mis nietos. Me estaba 2, 3 meses y ya me devolvía para mi país. Y me tocó que venir a hacerme un estudio, pues hasta aquí estoy. Ya voy a cumplir 5 años por acá. Nada, yo vine y allá la casa quedó todo atrás, todo. ¿Y dejó su casa sola ya sin nadie que esté ahí? Sí, ahorita tengo, gracias a Dios, a alguien que me la está viendo porque me la querían expropiar. Porque otra cosa, con esta Quinta República, todo el que emigró por necesidad,
perdió su casa. Tengo una sobrina que perdió su apartamento. ¿Y eso se lo quedó el gobierno o no, por los problemas ya no pudo? Porque eso fue un decreto que puso Chávez, que todo aquel que abandonara el país se le iba a expropiar sus propiedades. Y sí lo cumplió. ¿Y usted considera que ese cambio fue gradual o fue de golpe? Fue de golpe. Le voy a decir algo. En su campaña, él prometía muchas cosas. Que iba a bajar la gasolina, que iba a aumentar el sueldo, que esto, que lo otro. Y duró 5 años, porque él duró 2 años preso. Pero en el 94, este señor que ya estaba ya listo para morirse, Rafael Caldera, le da el indulto cuando él tenía 2 años preso. Y lo sacan de la cárcel. Imagínate tú, le ponen una torta bajo el brazo, porque un hombre que nunca estudió, él nunca presentó un currículo de soy esto, soy lo otro. No. Él estudió la primaria se metió al ejército, como cualquier soldadito normal. Ese rango de comandante se lo da sus seguidores. Pero eso fue un hombre que nunca trabajó, él vivió del gobierno, él vivió del Estado. Y fue aprovechando momento. Cuando le da el indulto, Rafael Caldera, él duró 5 años cocinando cómo iba a hacer las cosas. Y de hecho, él... O sea, Rafael Caldera ya tenía, vínculos con Chávez, si estaba relacionado él o no, o no, eran porque contrarios. él veía la oposición democrática muy fuerte. Y ese fue el eslabón que él le quiso dar al país, porque hizo eso y a los 3 meses murió. Bueno, a ver, antes de pasar a hablar del tema ya de Chávez, quisiera preguntarle, ¿usted recuerda cuando empezaron a sonar las ideas del socialismo, del comunismo, cómo llegaron a su país, cómo eran vistas por la gente? ¿Sí lo recuerda? Sí, había muchas personas que, se fueron como deslumbradas, pero los que en realidad sabían de política decían, viene una catástrofe fea para Venezuela. Y no se equivocaron, porque él empezó a manipular a todo el mundo. O sea, él, después de que Venezuela era un pueblo tan aguerrido, que era un pueblo tan trabajador, él los acostumbró a flojo. Ahí todo se fue reduciendo como un embudo para los que no teníamos sus mismos ideales de pensamiento. Hasta para los estudiantes le negaban los cupos en los liceos, en las universidades. Porque tú, para entrar a una universidad o a un liceo, tú tenías que estar del PSV. Si no tenías el carnet del PSV, chao pescado. ¿El PSV es el partido? Es el partido. Partido Socialista Bolivariano. Socialista Bolivariano de Venezuela. Eso no, o sea, a nosotros quedamos como en un embudo. Sí, lo fue eliminando. Que el que no tenía ese carnet no tenía derecho a nada. No tenía educación, no tenía derecho a la educación, no tenía derecho al servicio médico, nada, absolutamente nada. Y poco a poco fue tomando mayor importancia, ¿no? Obvio, porque fíjate tú, sin ir muy lejos, personas que jamás ni nunca habían trabajado, jamás ni nunca sabían lo que era entrar a una empresa. Ni siquiera salía a trabajar por FUCA, que son los que recogen la basura. Jamás ni nunca. Pues a todo ello él le dio pensión. Pensión que ganaba yo por 30 años de servicio que tuve. Y así lo puso. Lo mismo que los médicos, porque los médicos todos emigraron de Venezuela. Se fueron para España, para Italia, para Rusia, por ahí lejos. ¿Por qué? Porque él puso a estudiar a las personas la medicina integral. En cuanto que un médico, para devagar el sueldo que devagaba en aquel tiempo, ¿verdad?, tuvo que estudiar 5 años de bachillerato, 5 años de medicina y 5 años
de especialidad vienen siendo 15 años. Que una persona que todo lo hacía por internet fuera a ganar lo mismo que él, no se vale, no se vale. Y eso fue el acabose, eso fue el acabose. Y la obtención de ese carnet que menciona, que acreditaba que formaba parte del partido, ¿cómo era el proceso para obtener ese carnet? Entrar a las misiones. Entrabas a las misiones y devagabas un sueldo mensual, ¿verdad? Ellos te pagaban mensualmente por tu pertenecer al PSV, pero estabas dispuesto a salir a la hora que ellos te tocaran la puerta. O sea, te manipulaban como un títere. O bien sea, te pagaban con la bolsa del club, te daban la mensualidad o te daban los bonos. Pero tú tenías que estar dispuesto a salir a agredir al pueblo venezolano. Por estar, sí. Sí, por no pertenecer. Exactamente. Pero una gente que nunca ha trabajado y le pagan mensualmente y por allá tira piedra le pagan, sí, ahí se queda. Oportunistas, ¿no? Exacto. Sí, y mientras que haya personas con las mentes, ¿cómo es que digo yo? Mente débil, conformista, sí, con mente conformista, eso va a seguir, eso va a seguir. Sí, y piensa que, por ejemplo, esa gente, obviamente bueno, es más bien esa ideología, yo creo que fue la que se fue difundiendo sobre todo, todos ellos, no toda la gente que formaba parte de ese grupo. ¿Y cuántos años estuvo eso? ¿Eso considera que también fue muy largo o fue corto? No, él maquinó todo lo que tenía que hacer en 5 años. Ya venía ya con sus seguidores, ya él venía con varios militares, pues, que lo estaban apoyando, pues, y se encargaron de destruir el país. O sea, el cambio total del país en 5 años se dio. Se pasó de un país a otro en 5 años. Sí, señor. Y recuerda usted, antes de que entrara Chávez, antes de que se hiciera entrar a la campaña y todo eso, cuando estaba reuniendo gente, pues obviamente ya se sabía de él, ya las noticias supongo que lo hablaban. ¿Usted recuerda cómo era su percepción? O sea, ¿usted cómo veía a Chávez? ¿Qué pensaba de él? ¿O su familia, sus amigos? ¿Qué pensaban? ¿Cómo lo percibían? ¿Qué sentían? Yo desde que él ese 2 de febrero que quiso hacer ese golpe de Estado, dijo, por ahora no lo logramos, pero sí lo vamos a lograr. Ya uno se daba cuenta de que las cosas no estaban bien, que las cosas iban a empeorar, pero nunca pensamos que fuera de esta manera, de esta magnitud. Nunca pensamos que fuera de esta magnitud a lo que hemos llegado. ¿Y qué fue lo primero que recuerda que cambió en cuando entró Chávez? Así que fue lo primerito que empezó a cambiar. Bueno, ya uno no podía andar libremente. Ya uno no podía ir a comprar como lo hacía anteriormente. ¿Por la policía, por los militares? Ya empezaron a reprimir, ya no era igual. Anteriormente uno iba y compraba 2 pacas de harina pan, 2 de arroz, todo en abundancia, pues, como para un mes. Ya no lo podíamos hacer. No. Y lo último que hizo fue que nos puso a comprar por número de cédula. Por número de cédula. Yo si tenía necesidad de algún comestible para mi casa o algo, yo iba y no me dejaba entrar, la guardia no me dejaba entrar y me agredía. No tenían que ver que yo fuera mayor. Me agredían. O sea, usted solo podía comprar el día que le tocaba que me comprar, tocaba, y nada cierto más. Monto nada más. Nada, porque él cambió hasta los nombres de las dependencias policiales. Ya todo era bolivariano, sí, claro, de Venezuela, todo bolivariano de Venezuela. La DICIP, que era uno de los cuerpos más respetables de Venezuela, ya ahí él sacó a todo el mundo, metió gente nueva y ahí utilizaban el helicoide para torturar a los que no estaban de acuerdo con él, a los estudiantes que agarraban cuando estaban manifestando, para allá se lo llevaban. Ahí le sacaban las uñas, los guindaban, le hacían de todo. La represión muy fuerte, demasiado.
¿Usted seguía trabajando cuando entró Chávez? Sí, ¿Y cambió todo en su trabajo también? todo. Ya a mí me daba tristeza ya trabajar. Porque viendo a un paciente quejándose con un dolor y que tenga que venir el familiar con el calmante, y si no tenía, no había sábana, no había nada. Todos los insumos desaparecieron. Sí, fue un cambio muy radical. Muy radical. Y en cuanto a esa ley que puso él de comprar por el número de cédula, nos poníamos de acuerdo, pues, varios vecinos, y nos íbamos a hacer cola a la 1 de la mañana para que cuando abrieran el súper, el local, pues, ser los primeros en comprar. Porque muchas veces llegábamos a las 6 de la mañana y eran las 3 de la tarde y uno todavía haciendo cola ahí. Mientras que llegaban camiones y descargaban toda esa mercancía y se la llevaban. Porque era para ellos, pues, para la cúpula de ellos, pues. Y ya último nos robaban. Llegaban los colectivos y nos robaban. Entonces ahí, por ejemplo, la única gente que era beneficiada eran militares. Militares. Solamente ellos. No... Ellos nada más. ¿O afiliados? No, los militares y por lo menos los que estaban, los del PSV. Por lo menos muy involucrada. Exactamente, los diputados, los concejales, ellos mandaban a los militares. Y el pueblo en general ya... Ahí uno haciendo la cola. Ya sufrió y de hecho, después todo. uno veía la foto que les tomaban los mismos vecinos cuando estaban descargando la mercancía que era supuestamente para uno. Para el pueblo, ellos se los llevaban. Ellos se lo llevaban todo. ¿Y usted escuchaba, por ejemplo, grupos de inconformes, gente así, por ejemplo, entre ustedes, como dice, con sus vecinos, se acomodaban pues para que ya no hubiera, para no sufrir tanto eso? Porque yo me imagino que sí debe haber sido pues muy feo, ¿no? O sea, horrible. Estar todos los días al pendiente, ¿no? Estar así y luego confiar en otras personas, pues no era tan fácil, o usted sí lo... No era tan fácil. Y es triste, no tenía un jabón con que lavar, un jabón con que bañarse. Sí. No tener papel sanitario. Eso es, sinceramente, degradante para uno que vivió en la abundancia. Sí, que tuvo todo de un momento a otro. Exacto. Y para quienes tenían aún más bajos recursos, ¿cómo era el sobrevivir en ese ambiente de que les robaron, no pudieron comprar, no consiguieron sus víveres? ¿Cuál era la manera en la que sobrevivían? Ajá. No había otra opción. La opción era de uno compartir o robar. Por eso fue que se desató tanta delincuencia. Porque un padre de familia con 3, 4 muchachos, Sí, pues, ¿cómo hace? Porque yo por lo menos, más de una vez me tocó con el café y aguantaba hasta el mediodía, como para hacer un buen almuerzo, pues, comer suficiente en el almuerzo y ya en la noche cualquiera cosita. Pero a un niño, como le dice uno, no hay. Triste ver a las mujeres que van a los hospitales y la dejaban afuera porque no había camilla, no había cama donde a ponerla, y ahí se acomodaban ahí a dar a luz en la calle. A eso hemos llegado. Es muy triste. ¿Y cuántos años usted vivió esa situación? Mira, prácticamente 14 años. ¿Sabe que cuando yo llegué acá, yo tenía una tiendita aquí en Santa Cruz y pensaban que yo era cubana? ¿Usted es cubana? Pero yo en las tienditas llega de todo. Se ponían a hablar, no, que los venezolanos, esos pinches venezolanos, que ahora se están viniendo para acá, están mirando para todos lados. Yo creo que son amarillistas. Y yo le decía, mira, amarillismo no es porque aquí estoy yo. Yo no soy cubana, yo soy venezolana.
Y a mí me tocó salir de mi país, con una mano adelante y otra atrás. Y no es amarillismo. Estamos viviendo la realidad. La gente muriéndose de hambre. Los que no se mueren de hambre, a mano de la delincuencia. Pero anteriormente, tú veías quién era el delincuente, o sea, te dabas cuenta quién es el delincuente. Pues tú nunca esperas que un funcionario policial te venga a buscar de violar y de atracar. Es horrible, es horrible. Y tienen tanto poder esta gente que, sin ir muy lejos, la ministra de Justicia, Iris Varela, ella tiene un antro ahí en la cárcel de Tocorón, que dice que ni los antros del este del país están acondicionados como están eso. Sí, había escuchado algo así, que viven mucho mejor y que por tanto la gente comete crímenes porque quieren ir a esa cárcel, ¿no? O sea, sí, mejor vivir adentro mejor que allí afuera. dentro que afuera. Y sí, todos los colectivos son PRAN, que le dio ella la libertad para que salieran a agredir al pueblo venezolano. Todo. Y están más armados ellos, los clan, esos que ella sacó, los colectivos, tienen mejor armas que el ejército. Sí, es triste la situación de también cómo se ven los migrantes en otros países, ¿no? Eso sí es algo también muy duro. Triste, muy triste. ¿Tiene usted hijos viviendo en otros países también? Aquí tengo 5, yo tengo 6. Aquí tengo 5 y tengo uno en República Dominicana. Pero allá en Venezuela me quedan nietos y hermanos y bisnietos. Y ¿cómo fue tener nietos allá naciendo? Me imagino que ya nacieron en ese periodo de Chávez, ¿o nacieron antes? Nacieron en ese periodo. Y bueno, siempre que hablo les digo, cuídense, ve a ver qué hacen, porque para traer a un niño a pasar hambre tampoco es bueno. Pero es que no hay métodos. Sí. Y, por ejemplo, usted que vio cómo fue ya la educación de sus nietos, me refiero en la escuela pública, ya era, supongo que un programa muy diferente, ya era más adoctrinamiento, meterles en la cabeza la idea de apoyar al partido. Sí notaba mucho que se les daba mucho esas ideas en la escuela. Exacto. De hecho, ahí venían las misiones y por cada niño pues que estuviera presente en cada acto, ahí ellos recibían un bono, ese dichoso bono. ¿Sí me entiendes? Sí, que tenían que llevar más niños. Cual. Para que le dieran más. Y después puso un bono a adolescentes embarazadas, al que saliera embarazado le daba un bono. Pero qué mentalidad tan poquita, pues, ¿por qué? Ok, te están dando el bono mientras que estás embarazada, pero después que das a luz, ¿con qué vas a criar a ese muchacho? Y ahí se vio mucha adolescente embarazada y haciendo cola para cobrar el bono. O sea, el bono se lo dan una vez y ya, nada más, ya no se lo siguen dando después. Mientras que estaba embarazada. Okay. Pero ahí automáticamente ya queda registrada en el PSV. Y de hecho, yo salgo en la computadora del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela, traidora a la patria, y decían que el voto era secreto. Entonces, ¿cómo saben que yo soy opositora? Y me enteré porque el joven me vio y se echó a reír y conoce a mi hijo y me dijo, mira, vieja, lo que te pusieron aquí, que traidora a la patria. Y dije, ay, qué momento. O sea que yo, mientras que esté este régimen, yo no puedo ir para allá, porque es capaz que me metan presa como presa política en cuanto llegue. Porque todos esos muchachos que agarran cuando salían a manifestar, ¿verdad? Los metían pasan las rienas del tren y los metían en un sótano. Y me cuenta la tía de un muchacho que estuvo allí, que duró casi 1 año y medio preso allí,
que él sabía cuando eran las 11:30 de la noche, porque ya no pasaba más el tren. O sea, de ahí salían locos. Esos muchachos salían mal de ahí. Claro. Simple y llanamente por no pensar igual que ellos. ¿Por no estar de acuerdo? De acuerdo con el régimen. Uh-huh. Y ¿nos puede decir más de cómo funcionaba esto de las misiones? O sea, por lo que entiendo, es como un requisito para entrar, ¿no? Para estar ya inscrito dentro del partido. Le ponen una tarea que hay que hacer y ya cuando la hace le dan su bono y ya está dentro del partido, ¿no? No, la misión era por lo menos misión Sucre. Las personas, como llaman aquí, grandes, que no habían terminado la primaria, ahí le daban la oportunidad de que terminaran la primaria, ¿verdad? Misión José Gregorio. El que tuviera Mar de la Vista, y lo llevaban a esa misión y ahí supuestamente le ponían tratamiento. Pero ya tú estabas alistado allí. Sí, ya te iban registrando. Registrando. Todo lo que hacían. Exactamente. Y mensualmente te daban tu bono. ¿Y usted considera que era fácil involucrarse, o sea, realmente, más bien, era fácil no involucrarse en esas misiones o era un hecho que sí tenías que involucrarte ahí? No, porque fíjate tú que cuando pusieron la misión José Gregorio Hernández, ellos iban de puerta en puerta tocando. Y mi casa, yo tengo el porche, una reja, y tocaron el timbre y escuché cuando le dijeron: no toques ahí porque esa es una escualidad. Escualidad nos llaman a los opositores, pues. Y yo sí me enojaba. Escualidad, ¿tú sabes el significado de la palabra escualidad? No sabes, ¿verdad? Porque tú estás como el loro, repite lo que escucha que dice el loco ese y aplaude como una foca todo lo que él hace. Y a mí no me hace falta que ustedes me vengan a revisar mi vista. Entonces ya ellos tenían ya, porque por lo menos escogen del consejo, un consejo comunal. El consejo comunal es porque te conoce a todo el mundo que vive ahí, ¿verdad? Entonces ya ellos saben quién está con ellos y quién no. Sabe quién es el que tiene vicio y el que no. Sabe el que le gusta el licor y el que no. Entonces cuando habían las marchas, ya esa persona se encargaba: mira, te vamos a dar esto y tú vas ahí a las 5 de la mañana, te quiero aquí. Y así era como recolectaban a su gente. Porque de hecho había muchos vecinos que me decían: lo hago por necesidad no, ponte a hacer algo. Porque te van a estar manejando como un títere, no se vale. Y por ejemplo, una vez que ya pertenecían a las misiones y pertenecían al partido, si en algún momento, por ejemplo, las muchachas que se embarazaban para cobrar el bono, si en algún momento ya las tienen registradas, pero ¿qué pasaba si se movían, se cambiaban de dirección para solamente querer burlarlos de cierta manera? ¿Cómo era? ¿Los perseguían? ¿Los tenían bien detectados? Sabían dónde se iban, sabían a dónde se mudaban. Si no, le mandaban a quitar el bono. Pero sí, primeramente lo buscaban. Mira, sabes que tú perteneces aquí, tienes que volver. Y recurrían, supongo que a la fuerza si no querían volver, si... Bueno, es que la fuerza la usaban con el que... Porque fíjate tú, mi hijo trabajó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar por 28 años. Y las últimas elecciones que hubo en Venezuela, mi hijo se lo llevaron de su casa como un vulgar delincuente. Lo llamaron a las 6 de la mañana. ¿Ya votaste? No, que voy más tarde. A las 3, ya a las 3:30 ya estaba la Guardia Nacional allí. Pero se lo llevaron y lo obligaron a votar. Lo obligaron a votar. Entonces es algo que lo hace o no lo hace. Porque si no lo iban a despedir. Y ahí fue donde él tomó conciencia, porque ya yo me había traído a mis 2 nietas. Porque en una oportunidad llamé y la niña llorando: ¿y por qué llora la niña? ¿Por qué llora la niña? Hay vieja que lo que pude montar fueron 2 tazas de arroz y la niña quedó con hambre y dije: ay no, yo no puedo dejar a mi muchacha por allá. Y me la traje a las 2 nietas. Entonces a él, a raíz de eso, que lo sacaron de su casa sin camisa y en short, él decidió, amaneció de guardia y me vengo.
¿Y él está aquí ahora? Sí. Él está aquí. Él no fue el primero que vino, sí, él fue el... No, él viene siendo uno de los últimos. Porque el primero se vino fue un año de gobierno de Chávez y ya prácticamente ellos trabajaban para los policías, porque ellos eran buhoneros en la hollada. Y de lo que hacían en el día tenían que pagarle prote a la policía, O sea, ya no para donde trabajaban. No. Y si no llegaban, dame una docena, porque ellos vendían visituría y vendían medias de dama, caballero. Dame 2 docenas de medias y no ha pasado nada. Entonces, vas a tú estar trabajando para esos sinvergüenza. Y ahí decidieron que iban a abrir horizonte. Ya él va para 16 años acá. Ahí fue donde, porque no, ya a mi nuera más de una vez se la llevaron, las femeninas se la llevaron detenida. Y me veías tú corriendo, agarrando taxi, corriendo, ¿ves? ¿A dónde la tenía? ¿Y cuánto tiene? Me decían, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto hay para esto? Entonces ahí me llevaba yo, que si pulserita, que si collarcito, y aquí tengo, lo que tengo es esto, mío. Bueno, pórtate bien, le decían a mi nuera. No, eso no se vale. No se vale. Y muchos tuvieron que emigrar así, mucho. ¿Y cómo eran las restricciones de los vuelos? Porque supongo que para conseguir un boleto de avión era difícil, o sea, si tardaban tal vez mucho tiempo o era muy costoso o las restricciones eran... 5 días rodando por carretera expuesto a que lo robaran a uno, lo violaran. Entonces tenían que salir por tierra de Venezuela. De Caracas a San Antonio. Y después ahí hacer tramoya y hacer trampa con los de la frontera. Después que ya uno pasaba la frontera, ahí sí uno buscaba la manera de comprar el boleto, pero de Colombia para acá. Porque ya Chávez quitó los vuelos directos de Caracas para afuera. O sea, como presionando para que los jóvenes no salieran. Y después que él murió, quedó Maduro. Igual, estuve viendo en las noticias que abrieron líneas, pero para República Dominicana, Irak. Para ahí que hay vuelos directos de Caracas. ¿Irán? Ajá. Y entonces usted, por ejemplo, también llegó primero allá a Colombia y de Colombia ya vino para acá. ¿Cuál? ¿Y sus hijos también? Ya cuando ellos se vinieron, no estaba la cosa tan fuerte. Pero cuando me tocó salir a mí, sí. Ya estaba más difícil. Sí. O sea, su hijo sí pudo tomar un avión directo desde Caracas acá a México, se vino directo. 3 de ellos. 3 se vinieron. Ajá. 3 de ellos se vinieron directo por Aeroméxico. Volaron por Aeroméxico. En ese momento todavía había las posibilidades. Pero ahora sí. no. Ahora venirse uno es arriesgarse. Y desde un principio México para sus hijos fue el destino elegido, ¿o trataron de probar suerte en otros países? No, porque ya mi nuera tenía 2 hermanas acá que son casadas con mexicanos, pues. Son casadas con mexicanos y ya tenían, ya una va para 20 años acá, que viene siendo la hermana mayor, la cuñada de mi hijo, y la otra va para 11 años. Esa vive en Morelia. Y entonces se vinieron como que hay apoyo para ellos acá, y de hecho llegaron fue en la casa de ella. Después fue que se fueron abriendo caminos, y después fue que se independizaron, pero al llegaron ahí donde la cuñada. ¿Sus hijos también percibieron que al llegar aquí había cierta discriminación, les costó trabajo abrirse camino independientemente de que llegaran con alguien conocido? Mira, si supieras que no. Yo, por lo menos yo particularmente, y mis hijos igual. Yo estoy muy agradecida de México. Muy agradecida de México. Es como en todas partes. Hay gente buena y gente mala. Pero yo particularmente estoy muy agradecida. Porque estoy viva gracias al doctor Bayardi, que me operó de emergencia cuando yo llegué aquí. Y hasta la actualidad me sigue viendo el doctor Bayardi. O sea,
Yo me hubiera quedado en mi país. ¿Y ahí no lo hubieran operado? Mis hijos me mandaron el dinero, pero no había las medicinas, no había cómo operarme. Y yo llegué aquí, me acuerdo que clarito que un 10 de agosto y el 15 ya estaba yo metida en pabellón. Me operaron de emergencia. Uh-huh. Y como extranjera, ¿cómo fue ese proceso para que pudieran atenderla aquí? ¿Fue médico privado? Privado. Ah, ok. Médico privado. Y en la actualidad, pero no me puedo quejar porque yo he ido aquí al atendido. Me han atendido. Mi nuera, cuando se me subió mucho la tensión, me dio un sangramiento nasal y con mi pasaporte me dieron una prórroga. Pero me dieron un servicio espectacular. De hecho, me dieron la medicina. A mí me dieron la medicina. ¿Seguro social? Aquí, sí. Que está por aquí, por la Unité. Ajá. Allí me llevaron a mí, me tuvieron ahí toda la noche. Y me dieron de alta cuando ya estaba bien. Sí me recomendaron que buscara un buen cardiólogo. Pero como yo estaba, los primeros auxilios me los prestaron allí. No me puedo quejar. De hecho, me dieron la medicina. ¿Por qué usted se quedó más tiempo? ¿Por qué no decidió usted salirse cuando sus hijos se salieron los primeritos? Porque, bueno, me imagino que usted y más familia se quedó allá. ¿Por qué esperaron más tiempo? Porque yo no pensé que la situación de mi país se iba a tornar tan dura. Y parece mentira que uno, el ser humano, uno piensa mucho que en lo material, lo que me costó, lo que hice, mi casa, o sea, lo que con sacrificio conseguí. Pero ya llega un momento que uno deja todo. Yo nunca pensé que íbamos a llegar al extremo que llegamos. Nunca, porque todavía cuando ellos se vinieron para acá, yo iba y compraba lo que yo quisiera. Pero después fue que restringieron todo. Hasta la medicina. Ellos me mandaban la medicina de aquí para allá. Después la bloquearon. No dejaban entrar medicina de otros países. No permitían. Fue a partir de que intentaron hacerle un golpe de estado a Chávez que se puso la situación mucho más complicada, ¿no? Más complicada. Que empezó la represión pero a vigilar a todo el mundo. Si supieras que de no haber sido por la maquinita esa, ya este señor ya desde cuando estuviera afuera. Pero ahí, con la maquinita para comprar, con la maquinita para ir para todos lados. Sí, se agarró a todos. Sí. Sí, es que sí fue un control muy completo. Muy completo. Y entonces ahí es donde vienen las trampas, el fraude electoral. Porque en las últimas elecciones a mí me habían dado un monto que era a favor de nosotros y se fue la luz y cuando vino la luz, los montos que me habían dado a mí lo tenían ellos. O sea que ellos iban perdiendo. Pero ahí con la trampa, el fraude electoral, todavía están en el gobierno, que no sé hasta cuándo irán a estar. Sí, quién sabe, sí se ve todavía muy complicada. Porque los 24 estados, todos, estaban a favor de la democracia. Uh-huh. ¿Recuerda usted el momento? Bueno, se supone que también cuando entró Chávez seguía habiendo cierta prosperidad porque tenían la renta petrolera, ¿no? Tenían mucho petróleo, seguían vendiéndolo al mundo y aunque ya la administración era otra, de todos modos seguía habiendo bastantes ingresos. Pero en un momento bajaron los precios del petróleo y empezó Venezuela a tener bloqueos por parte de la mayoría de países de Occidente. Entonces ahí empezaron los problemas más fuertes. ¿Recuerda usted más o menos esos momentos en los que cambió así la economía drásticamente? Sí, porque ve que todavía cuando el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, en Cabima perforaron un fondo petrolero que la ganancia eran de 100,000 barriles diarios. ¿Y eso fue cuando, en qué año? O bueno, ¿en qué época más o menos? 22. Pero fíjate tú la ganancia que teníamos allí. Y ahí fue cuando empezó la renta petrolera, desde el 22. Exactamente. Okay. Pero ya en el 2007 consiguen otro pozo petrolero en el Orinoco, y ahí fue que vino el desbalance del
del petróleo con el gobierno de Chávez. Ahí se vino, ahí fue donde devaluaron la moneda, ahí devaluaron a Raimundo y a todo el mundo. Ahí fue donde se vino la economía de Venezuela a pique. Y ve que hasta en la actualidad, porque hasta allá nosotros teníamos en el Callao la mina de oro, y ahí eso ya, eso no pertenece a Venezuela. Ya eso pertenece al Brasil. Ajá. Ya eso pertenece a Brasil. Y este pacto que tiene este señor con Irak es eso. Venezuela no hay nada, ahorita no hay nada. Uh-huh. También ¿siente usted que hubo mucho cambio cuando entró Maduro? O sea, que sí empeoraron mucho las cosas, o que fue lo mismo. Peor, mira, Maduro es un personaje, de paso, él no es venezolano. Ah, ¿no? Él es colombiano. Maduro era chofer de autobús. No estamos por lo del chofer del autobús, sino que Maduro estudió hasta 3er grado nada más. Ajá. Y Chávez, ya cuando le diagnostican el cáncer, pues él dijo, nada, me voy a zumbar encima de esta gente y lo voy a terminar de destruir. Y tú ves que la campaña de Maduro fue a base de videos de Chávez. O sea, diciendo que él iba a seguir la misma línea de Chávez, ¿a eso se refiere? Exactamente. Pero este señor resultó ser un fanfarrón, no sé, que se le paró el pajarito, que le habló, que le dijo, que esto, que el otro. Y, o sea que dice cosas cruentes, no es que va a dar como hacía Chávez, que encadenaba hasta 5 horas. Este no habla 2 palabritas nada más. Ajá. Que se me paró el pajarito en el hombro y me dijo que todo iba a seguir adelante, que yo iba hasta el 2021, y sí lo logró, hasta el 2021. Pero en realidad no sé qué fue lo que hizo este señor. Regresando un poquito al aspecto de la economía, en el tiempo en el que Venezuela era abundante, en el que nos mencionaba que tenían de todo, el valor de su moneda comparado más o menos con el dólar, que mencionaba usted que lo comparan ya ahora con el dólar, ¿cómo era esa equivalencia de la moneda? No, era alta. El bolívar valía mucho. El bolívar valía demasiado. La economía estaba por encima. Todo se vino a pique con la devaluación. Cuando vino la devaluación, ahora que más para darnos una idea, el bolívar, ¿en cuánto estaba contra el dólar? No, sí, porque sabe que subía. Él subía, variaba. Pero sí estaba bastante alto, porque yo me acuerdo que pasaba a la frontera de Colombia a comprar, por decirte, con 500 bolívares, y llevaba bolsa. Se compraba. Pero después que vino de devaluación, después que pusieron eso y que bolívares bolivarianos, ya no vale nada. El dinero en Venezuela no vale nada. Y en la época de la abundancia de Venezuela, cuando usted percibía un sueldo por el trabajo que hacía, ¿cuánto era más o menos el sueldo que recibían, el sueldo promedio o el salario mínimo, por así decirlo? El salario mínimo eran de 2.000, 3.000 bolívares. Era plata. ¿Quincenales o mensuales? Mensual. Ah, okay. Mensual. Sí. He escuchado yo también que hay personas que dicen que no está tan mal todo, y bueno, que existen ciertas regiones que todavía tienen una economía más o menos. No sé si sea cierto, sea mentira. ¿Usted sabe si hay algunas regiones que aún estén bien, o todo está igual, todo el país? Todo está mal. Sí, definitivo. Todo está mal. Tengo el cuñado de mi hijo llegó la semana pasada y me dice, un kilo de harina pan te cuesta $1. $1.
El sueldo mínimo ahorita de los que están trabajando en Venezuela es $1. Sí. Es $1. ¿Qué se hace con $1? Nada. Nada. Si te compras la harina no te puedes comprar los huevos. Si te compras los huevos no te puedes comprar el arroz. Y por eso es que hay tanta necesidad y tanta hambre, porque no. El sueldo básico no cubre las necesidades. Y eso es mentira. Estarán bien los militares. Estarán bien ellos. Los del régimen, pues. Y usted percibía que mucha gente, no estoy diciendo gente ni políticos ni militares, sino gente del pueblo normal, que había mucha gente que apoyaba a Chávez, a la revolución. ¿Sí había mucha gente que los apoyaba? Sí, bastante. Y conforme apoyaban, ya no querían saber nada. Qué gran error cometí, pero ya. ¿Cómo, a qué se refiere? Que cuando en las elecciones, cuando él quedó presidente en el 99, votaron por él y después estaban arrepentidos. Porque él ofreció muchas cosas. Uh-huh. Él prometió muchas cosas que ya al año ya se sabía que él no iba a cumplir. Sí. Que no las iba a cumplir, pues. Pero había gente persistente que después de que ya... No, porque fue que sí hubo como que un apoyo, pero contra bombas lacrimógenas, francotiradores, los colectivos, las tanquetas que se las zumbaban a uno encima. Ya llega un momento que uno dice, ¿para qué voy a salir a protestar? Sí, o sea, él no dio espacio a opositores. Para nada. Con decirte que en menos de una hora eran más de 150 bombas lacrimógenas que le zumbaban a uno. Entonces no había oportunidad de uno salir a protestar. No había. Porque cuando salíamos, ¿cuántas bajas tenían? ¿Cuántas bajas? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos jóvenes no morían? Y él decía, no, que ellos mismos, la oposición está loca, que ellos mismos se están matando. No, en la oposición no habían francotiradores. Pues no era la gente. Exacto. Pero aún así, por ejemplo, en los últimos años que estuvo allá, ¿sentía que había gente de la sociedad que sí seguía apoyando el régimen a pesar de todo esto? Sí los hay. Sí había muchos, sí o los hay. Ya no tantos. Sí los hay. Que ha ido disminuyendo, sí, pero de que tienen apoyo. El caso de su hermano, ¿no? Que comentaba. Eso. ¿Y por qué será? ¿A qué se debe o cuál será su motivo para seguir apoyando la revolución? Mira, yo digo que es que son personas muy escasas de mente. Porque, por lo menos yo, mi manera de pensar, yo pienso mucho en mis nietos y mis bisnietos. Y creo que, como yo, muchas personas, muchas abuelas, muchas madres, piensan en sus hijos y en sus nietos, pues, que no quisieran que pasaran por lo que uno ha pasado. Claro. Pero mientras que hayan personas con esa mentalidad, sinceramente no creo que este señor salga, pues, quién sabe. Yo digo que lo que hay es que pedirle a Dios pues que esto termine, porque en la realidad que Venezuela, que era un país tan fructífero, ahorita está destruido. Todo lo que ha agarrado la Quinta República lo ha destruido. Todo. Y al fin y al cabo, que bueno, Leopoldo Álvarez, que era el que pensábamos que iba a salir adelante, ese salió loco donde lo tenían metido por ahí. Salió loco. ¿Pero quién era un opositor? Sí. Y ya había jalado, o sea, ya tenía muchos seguidores también, ya había hecho un movimiento importante. Obvio, sí, las calles, cuadras, mira, infinidades, yo todavía conservo esa foto, bueno, la dejé en mi casa. La cantidad de personas que tenía Leopoldo. ¿Y qué pasó? Lo metieron a la cárcel. Nos lo quitaron de nuestras narices en el recreo en Sabana Grande. Se iba a montar la tarima y vinieron los escuadrones y se los llevaron. De ahí de nuestras narices. ¿Y cómo nos arremetieron a nosotros? Disparos, lacrimógenas.
las motos, horrible, horrible. Y nos los quitaron en nuestros propios ojos, se lo llevaron detenido. De ahí salió loco. De hecho, le dieron para España, está en España. ¿Y qué hicieron? Se llevaron a la señora que le cocinaba y le hacía las cosas. Está detenida la señora. Como que si la señora tiene conocimiento de que él se salió del país. Sí, todo lo controlan. Lo controlan y lo manipulan. Y lo manipulan, sí. Y, o sea, pero él escapó. ¿O cómo es que está en España? No, a él le habían dado asilo en la embajada de España en Venezuela. Y ya de ahí se lo llevaron. Obvio. Sí, porque si salía de ahí y volvía a su casa, iba otra vez preso político. Sí, entiendo. Y ese día que fue que se lo llevaron, que empezaron a atacar, ¿usted estaba presente en el meeting? Fue el último meeting que yo fui. Mis hijos ya no permitieron. Mis hijos ya no permitieron que yo fuera más. Porque me tocó correr como no tienes tú ni idea. Al estar en un meeting o al enterarse de que la gente se estaba organizando para hacer las marchas, para salir a las calles, ¿cuál era su sentimiento? De manera muy personal, no el propósito, porque yo creo que el propósito era de manera conjunta, pero en sí, dentro de usted, ¿qué sentía al salir de su casa, incluirse en la marcha y el estar ahí con las demás personas que estaban con usted? Yo sentía que estaba poniendo un granito de arena por mi país. Me sentía parte del cambio que queríamos. Pero ya a lo último me sentía muy frustrada. Porque uno como activista, uno va viendo, uno va tomando fotos, uno va viendo, va recogiendo opiniones. Y veíamos a los balcones de la casa y todo el mundo apoyándonos. Y de la noche a la mañana, ¡pum! Porque sí había apoyo para el cambio, sí había apoyo. Pero el fraude siempre nos dejaba viendo para los lados. Y de último, a mí buscaron de incendiarme mi casa con bombonas de gas. Y personas a las cuales yo les tendí la mano. Personas que yo me cansé de tenderles la mano. Y entonces me querían quemar mi casa. Uh-huh. Y en cuanto a su experiencia siendo enfermera en el hospital, comentaba que trabajó en un hospital importante de ahí de la ciudad, sí, y que le tocó recibir heridos, muertos de cuando se dio el Caracazo. Sí, ahí me tuvieron por 5 días, no pude salir a mi casa. Un toque de queda parcial. Yo trabajaba en el Gustavo Arevalo, el hospital militar. Ahí fue que yo entré a trabajar, muy jovencita. Me acuerdo que mi mamá me sacó como el pasaporte, era un permiso para trabajar al menor, porque yo todavía no había cumplido los 18 años. Sí. Y ahí nos tocó. Feo. Y después salí a los 5 días con un salvoconducto. Me dieron permiso de ir y regresar. Me mandaron a una unidad. Fue muy feo. Demasiado. Ahí fue donde salió el cementerio que llaman La Peste. Como no identificaron a los caídos, ¿verdad? Ahí habrían fósiles, 10, 8, 9, 10 cadáveres ahí. Y ya sin reconocer. Sin reconocer. Hubieron muchos muertos. ¿El Caracazo es el día que intentó hacer el golpe Chávez o el día que le intentaron hacer el golpe a él? ¿O qué día es el Caracazo? Bueno, el Caracazo fue como un golpe de estado que buscaron de dar. ¿Hacia Chávez? Ajá. Okay. No, antes de Chávez. ¿Pero no fue Chávez? No. Hicieron la misma cúpula de los militares que él estaba organizando. Ajá. Fue lo que hicieron ese intento. Ah, ok. Ajá. Okay. No, aparte, pero no era... No, ahí es donde está la foto de Yaguno,
donde sale Diosdado y sale Maduro disparándole a la gente que venía corriendo por la calle Avenida Baral. Pero Chávez no era el líder de ese movimiento en ese momento. Él era el que estaba cosiendo todo. Sí, ya era el líder de todo. Sí. Ah, ok. Y fue ese día que se dio, Exacto. murió mucha gente, o sea, fue un Demasiado, enfrentamiento muy grande. Horrible. Vieron saqueos, vieron de todo, demasiado. Sí. Es que ya terminó. Pues creo que con esto cerramos también las preguntas. Pues no sé si quiera compartirnos algo más, algún mensaje que quiera dar para la gente que aún está allá, o para sus paisanos que están ahora aquí. Algo más que quisiera decir antes de que terminemos el programa. Bueno, para mis paisanos que están allá en mi querida Venezuela, que no bajen la guardia, que tengan mucha fe en Dios, y que la esperanza es lo último que se pierde. Y sí vamos a salir adelante. Y que para la próxima pensemos muy bien qué es lo que vamos a hacer antes de ahí un proceso electoral. Hay que pensar muy bien que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que ofrecen cumplen. Entonces que piensen un poquito más a las personas que están con esa mente tan cerrada, pues que no piensen en ellos, que piensen en sus hijos, que piensen en sus nietos, y que confiando en Dios Venezuela va a ser un país próspero. Va a costar mucho, pero va a ser un país próspero como lo era anteriormente. Y para mis paisanos que están aquí en México, pues que den lo mejor, que den ejemplo, que nosotros los venezolanos somos guerreros, que somos trabajadores, y que estamos muy agradecidos pues con el país de que nos haya abierto las puertas, Pues muchas gracias, Mari, por estar aquí. Le agradecemos mucho por contarnos todas estas experiencias. Es muy enriquecedor escuchar historia, no solo desde un punto de vista técnico, que vayan contando datos, sino de ver cómo se vivió, cómo es que pasó realmente, ¿no? Pues es bienvenida siempre que quiera estar aquí. Y una vez más le agradecemos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted también por darnos este ratito de su tarde para platicarnos, y pues gracias. Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.